espero que sí están por ahí. Si alguien se ha unido, solamente que me confirme si es que me estoy escuchando bien o no. La idea de esta iniciativa, más que sea un live como con interacción, fue poder abrir este espacio para poder contestar de manera acotada y hacer una especie de introducción a ciertas preguntitas, por eso lo nombramos cajita de preguntas que han surgido en nuestra comunidad terapéutica, que más adelante les voy a hablar de eso, sobre el tema de climaterio, perimenopausia y menopausia. Comentarles que dentro del espacio Adichakti estamos actualmente con una tribu de Reconectando tu Sabiduría Femenina, en donde tenemos un gran grupo, es un canal de difusión en donde las invitamos y estamos entregando constantemente información sobre el tema del climaterio, perimenopausia y menopausia. Las dejo invitadas a todas para que se unan pronto a nuestro grupo. Tienen el link dentro de nuestro perfil de Espacio Adichakti, de que se unan a nuestra comunidad terapéutica y que también se motiven a tomar nuestra masterclass, nuestro programa de Reconectando con tu Sabiduría Femenina. Me voy a presentar, mi nombre es Antonia Jiménez González, yo soy matrona, soy la matrona del espacio Adichakti, tengo especialización en salud menstrual y en terapia menstrual. Siempre todo lo que tiene que ver con la menstruación en todas sus etapas a lo largo de la vida de nosotras las mujeres me ha llamado mucho la atención. Y últimamente me estoy interesando y me estoy dedicando mucho a acompañar a mujeres en etapa de climaterio, perimenopausia y menopausia. Lamentablemente, es una de las etapas que más abandonadas se encuentran dentro de tanto de los estudios y las investigaciones a nivel científico, como también las opciones que podemos encontrar a nivel de la parte biomédica y también de otras disciplinas que pueden acompañar la salud. Voy a empezar mencionando algunas de las preguntitas que nos llegaron a nuestra cajita de preguntas. Estas preguntas fueron recopiladas dentro de nuestro grupo de WhatsApp, de nuestro canal de difusión, pero también ciertas preguntas que han llegado a nuestro DM, a nuestro buzón de mensajes internos de nuestro Instagram. La primera pregunta, y que muchas personas quizás probablemente se estén haciendo, es ¿cuál es la diferencia? Porque uno habla de muchas cosas, de muchos términos. ¿Cuál es la diferencia entre climaterio, perimenopausia y menopausia? Podríamos decir que el climaterio es como el árbol grande, ¿sí? Que contiene ramas, como por ejemplo la perimenopausia y la menopausia. El climaterio es la etapa completa de nuestro ciclo vital, que va a estar compuesto por perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Es decir, una vez que alcanzamos el climaterio, llega hasta que nosotras fallecemos, ¿sí? Por lo tanto, vuelvo a repetir, consideremos el climaterio como la etapa grande que engloba a estas subetapas o subdivisiones como la perimenopausia y la menopausia. La perimenopausia, o lo que se conoce también como transición menopáusica, puede ocurrir entre 4 a 6 años antes de la menopausia, ¿sí? Por lo tanto, ahora debemos explicar qué es la menopausia. La menopausia se refiere exclusivamente a la última menstruación, ¿sí? Solamente se refiere al sangrado menstrual y lo que refleja la menopausia es el agotamiento de nuestros huevitos, de nuestros óvulos. Puede ocurrir entre los 45 a los 55 años y la media, por lo menos en Chile, porque cambia de país en país según ciertas condiciones sociodemográficas, etcétera, etcétera, es de 51 años, ¿sí? Porque es importante poder diferenciar estos términos porque, por ejemplo, muchos de los síntomas que se pueden experimentar en la etapa de climaterio se van a dar durante la transición menopáusica, sobre todo aquellos que tienen que ver con el cambio del patrón de sangrado menstrual, y también en la etapa de posmenopausia temprana, en donde podemos experimentar los síntomas o signos más comunes asociados a la etapa, como por ejemplo los conocidos bochornos, ¿sí? Entonces es súper importante que podamos diferenciar las distintas etapas para también poder hacernos conscientes y dimensionar en cuál etapa puedo estar cruzando yo. ¿Qué ocurre? Otra de las preguntitas que nos llegó, ¿qué ocurre cuando estamos en la etapa de climaterio? Que también se liga con una de las preguntas que nos hicieron en nuestra comunidad terapéutica, que literal era así.
Espérenme que la voy a leer. Hola, me encantaría aprender ya que los médicos no explican mucho y solo recetan hormonas y fármacos. Y esta persona menciona que no quiere eso. Importante entonces es poder entender qué es lo que ocurre en la etapa de climaterio, ¿sí? También como qué es lo que ocurre, nuevamente dentro de la etapa de climaterio está incluida la transición menopáusica o perimenopausia, menopausia, posmenopausia. Lo que pasa cuando nosotras alcanzamos la etapa de climaterio tiene que ver, como les mencionaba también anteriormente, con un agotamiento de nuestros huevitos, de nuestros óvulos. A diferencia de las personas que tienen pene, ¿sí? Que tienen gónadas, que tienen testículos, nosotras nacemos con una cantidad determinada de huevitos. Desde que estamos en el vientre materno, desde que estamos intraútero, tenemos un conteo específico y determinado de huevitos, que en la medida en la que nacemos, vamos creciendo y entramos en periodo de pubertad, cuando tenemos nuestra primera menstruación, nuestra menarquia, este huevito madura, este óvulo maduro, se empieza a liberar una vez al mes, ¿sí? Durante todos los meses hasta que ya alcance la etapa de menopausia, donde no voy a tener más sangrados menstruales, ¿sí? Cada vez que se libera un huevito y no hay fecundación, es decir, no hay embarazo, yo voy a presenciar lo que conocemos todas como la menstruación. Es importante saber esto porque si sabemos que tenemos un conteo determinado de huevitos, también sabemos que a futuro va a existir un agotamiento. Si todos los meses, durante toda mi etapa fértil, estoy liberando huevos, va a llegar un momento en el que se me va a agotar esta reserva. ¿Por qué mencionaba anteriormente que es distinto, por ejemplo, de las personas con pene o personas que tienen gónadas testiculares? Porque los espermatozoides se van produciendo cada vez que es necesario. Ellos no cuentan con una reserva determinada a diferencia nuestra. Estos huevitos también participan junto con los ovarios, ¿sí? Los ovarios son nuestras gónadas sexuales, las personas que tenemos ovarios, y van produciendo hormonas conocidas habitualmente por todas nosotras, que son el estrógeno y la progesterona. Lo estoy explicando de una manera muy simple, ¿sí? Lo que hace el estrógeno y la progesterona no solamente tiene efectos a nivel de nuestros genitales ni de nuestro sistema reproductor genital, sino que tiene, por ejemplo, efectos a nivel de los huesos, a nivel de la piel, a nivel de nuestra circulación, a nivel de nuestra presión arterial, a nivel de cómo regulamos la temperatura a nivel de nuestro centro cerebral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si está bajando mi reserva ovárica de huevitos y mis ovarios están empezando a producir menos hormonas de las que produjeron durante toda mi etapa fértil, lo que voy a experimentar como signos y síntomas es todo lo que ocurra a los órganos, ¿sí? Piel, músculo, corazón, etcétera, etcétera, huesitos, que estaban influenciados de manera positiva por el estrógeno y por la progesterona, ¿ya? Yo sé que puede sonar a veces un poco complejo, traté de explicarlo de una manera bien global, pero por eso también las vuelvo a dejar invitadas a nuestro programa de Reconectando con tu Sabiduría Femenina, porque ahí lo explicamos de una manera mucho más didáctica, para que ustedes realmente puedan comprender qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo, ¿sí? Si sabemos también que, por ejemplo, hay un tema hormonal asociado a la etapa de climaterio, acá me quiero meter en otra de las preguntas que nos hicieron en nuestra comunidad. Mi doctor me dijo que mi tiroides está un poco grande. Me pidió una ecotomografía de tiroides. ¿Crees que tiene que ver con la menopausia? Tengo 51 años, muchos bochornos, sudoraciones, dolor articular. Espero su opinión. Buenísima pregunta. Pero acá lo que quiero comentar es que no necesariamente porque estemos en etapa de climaterio, transición menopáusica, menopausia, posmenopausia, nuestra tiroides se va a ver afectada, ¿sí? Lo que ocurre habitualmente, y esta pregunta es muy buena, porque muchas veces se tienden a confundir ciertos síntomas y signos que son muy propios de la etapa del climaterio con problemas tiroideos o viceversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tiroides, que también es una glándula que produce hormonas, las hormonas tiroideas, por ejemplo, también participa, tiene gran influencia en el control de temperatura corporal. Entonces, muchas veces, a veces,
uno puede pensar como, ok, estoy sufriendo estos episodios de sudoración masiva, sobre todo sudoraciones nocturnas. ¿Será que tengo problemas de tiroides o será que tengo problemas relacionados o que estoy sintiendo los signos y síntomas del climaterio? Y ahí por eso es importante tener asesoría correspondiente, idealmente con endocrinología, ginecología, pero que tengan especialidad en la etapa de climaterio y menopausia, ¿sí? Porque también muchas veces lo primero que se hace es asumir que, por ejemplo, estos bochornos, vuelvo a tomar este ejemplo, podría ser solamente por tu edad. Podrían decir como, ah, perfecto, tiene 51 años, está teniendo bochornos, estás teniendo sudoraciones importantes en la noche, está en la etapa de climaterio, cuando perfectamente podría ser un tema tiroideo y todavía no alcanzar la etapa de climaterio, ¿ya? Entonces, es una buena pregunta, no es que una dependa de la otra, no es que porque yo entre en etapa de climaterio voy a tener problemas tiroideos, ¿ya? O viceversa, pero sí ocurre que muchas veces se tienden a confundir o tienen ciertos signos y síntomas que son muy similares en cada una de las diferentes afecciones que pudiesen tener. Otra de las preguntitas, esta está muy buena también. ¿Qué recomendaciones de alimentación y movimiento son importantes de tener en cuenta e incorporar en estas etapas de la vida? Acá puede sonar a lo mejor un poco repetido, ya porque yo sé que estamos muy acostumbradas, sobre todo nosotras las mujeres, a escuchar como es importante, los estilos de vida saludables, mantener un adecuado normopeso, sí, no lo hablo desde un normopeso del tema estético, sino netamente del tema de salud, muy biologicista, em, pero realmente el mantener adecuados estilos de vida saludables, ¿sí? Por ejemplo, disminuir el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, mantener una alimentación equilibrada, una buena nutrición. Eso me gustaría hablarlo también. Quizás cambiar el concepto como de alimentación, ¿sí? Sino que estar bien nutrida es fundamental, obviamente durante toda nuestra vida, pero cobra mayor relevancia en la etapa de climaterio. ¿Por qué? Si yo estoy con un tema de obesidad y a eso le sumo una deficiencia de ciertos nutrientes, ¿sí? Y sabemos que la etapa de climaterio se caracteriza porque hormonalmente puedo ser más propensa, por ejemplo, a la hipertensión arterial. Si tengo estos factores de riesgo, como por ejemplo obesidad y desnutrición, no tengo un equilibrio nutricional, lo más probable es que si lo sumo a esta etapa de climaterio en donde tengo más riesgo, desarrolle por ejemplo una hipertensión arterial, desarrolle problemas de salud cardiovascular. Si por ejemplo también tengo un desequilibrio a nivel nutricional en donde tengo importante déficit de calcio, importante déficit de vitamina D, que actúan directamente y regulan directamente lo que tiene que ver con la salud ósea, con la salud de nuestros huesitos, y sé que en la etapa de climaterio, producto de esta baja de hormonas de estrógeno y progesterona, porque ya no las estoy produciendo, podrían afectar a mi salud de huesitos. Si sumo esos factores, podría tener, por ejemplo, mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, importante entender y comprender e invitarlas también que dentro de nuestro programa de Reconectando con tu Sabiduría Femenina es un programa muy bonito porque es multidisciplinario. Como sabemos que son distintas áreas que abarcan lo que tiene que ver con la etapa de climaterio, no solamente contamos como con mi aporte desde el punto de vista más biomédico de la matronería, sino que también tenemos a la Vale, que es nuestra supernutricionista, tenemos terapeuta sexual, a Karen, porque también hay una esfera de la parte psicoemocional, de la parte de la sexualidad y la afectividad que se puede ver afectada en esta etapa. Tenemos a la Maju, nuestra psicóloga, y tenemos a la Pau, que nos entrega todo su aporte maravilloso con las disciplinas ayurvédicas, porque también es importante tener otra dimensión, no solamente lo biológico, muy biomédico, de lo que es esta etapa. Entonces, entregarte o como responder qué recomendaciones de alimentación y movimiento puede sonar como medio simplista, pero recordar siempre mantener estilos de vida saludables, disminuir el consumo de alcohol y tabaco, si se puede suspender, maravilloso, si ya lo tienen incorporado, empiecen a disminuirlo gradualmente, es lo que se sugiere, y recomendaciones de alimentación o nutrición, ahí también va a ser, es muy individualizado, ¿sí?
pero lo que se sugiere siempre es mantener un equilibrio nutricional y favorecer la suplementación, por ejemplo, de calcio, vitamina D. ¿Sí? Nuevamente las invito a tomar nuestro programa maravilloso porque ahí tratamos a fondo, de hecho hay una clase específica de lo que es nutrición. ¿Sí? Súper. Otra de las preguntitas que nos llegó también, y que esta también es una de las más comunes y es como una de las más controversiales, es en relación a la terapia hormonal de reemplazo. ¿Sí? La terapia hormonal de reemplazo, ¿por qué es controversial? Idealmente, para poder indicar una terapia hormonal de reemplazo, se requiere un análisis muy particular y muy individualizado para cada persona que está pensando en acceder a terapia hormonal de reemplazo. ¿Por qué? Porque no todas somos candidatas a terapia hormonal de reemplazo. ¿Qué es la terapia hormonal de reemplazo? La terapia hormonal de reemplazo, sabiendo que en esta etapa de climaterio tenemos un déficit de hormonas porque ya no las estamos produciendo de manera espontánea, de manera natural, y sabemos que estas hormonas tenían efectos sobre distintas partes de nuestro cuerpo, la terapia hormonal de reemplazo viene a suplir, sí, o a colaborar en seguir manteniendo este nivel de hormonas de manera artificial, porque son medicamentos que se entregan para apalear o para poder favorecer la transición de la etapa de climaterio. En otras palabras, si hay una afectación importante a nivel de la calidad de vida de las personas que están en etapa de climaterio, por ejemplo, si el tema de los bochornos se me está haciendo incompatible con mis funciones de la vida diaria, está afectando mi calidad de vida, no me está dejando dormir, está afectando mi calidad de sueño, no me está dejando trabajar. Si la irritabilidad, por ejemplo, eh, descartando o trabajando también la parte como de la salud mental, psicoemocional, está afectando a mis relaciones humanas, quizás ahí sería importante poder considerar el uso de una eventual terapia hormonal de reemplazo. La terapia hormonal de reemplazo tiene una vasta gama, bastante amplitud en lo que se puede elegir. Puede ir, por ejemplo, desde el uso de parches, desde el uso de geles locales, desde el uso de ciertas inyecciones o desde el uso de, por ejemplo, pastillas, ¿sí? Lo importante es que la terapia hormonal de reemplazo siempre, siempre, siempre debe ser individualizada y prescrita por personas del área de la salud, como por ejemplo ginecología u endocrinología que tengan capacitación en la etapa del climaterio. ¿Ya? La mayoría de las veces las mujeres no necesitan terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Y como les mencionaba también, existen otras alternativas a la terapia hormonal de reemplazo, como por ejemplo para manejar el tema de los bochornos, hace la nueva evidencia científica nos menciona que se podrían manejar, por ejemplo, con antidepresivos, porque ayudan a regular el centro, ¿sí? Que se encarga de regular nuestra temperatura corporal sin necesidad de utilizar hormonas necesariamente, ¿sí? Por ejemplo, también ciertos multivitamínicos, si yo vuelvo a restablecer el tema nutricional, perfectamente podría manejar ciertos signos y síntomas de esta etapa sin necesidad de hormonas. Y obviamente tenemos todas las disciplinas no biomédicas, como por ejemplo acupuntura, todo lo que es la terapia ayurvédica, realizar ejercicios constantemente, estilos de vida saludables, pueden ayudar con un abordaje multidisciplinario que es dirigido y preventivo a atravesar esta etapa sin necesidad, vuelvo a repetir nuevamente, de utilizar hormonas. Otra de las preguntitas que nos llegó es cómo sé que tengo que utilizar hormonas, ¿sí? Se relaciona con lo anterior y acá es importante que nosotros como personas que trabajamos en salud tenemos que saber cuándo intervenir, ¿sí? Y para eso se aplica un instrumento especial. Es un instrumento que se conoce como una escala aplicada para menopausia, modificada para personas chilenas, en donde es una especie de encuesta que te va dando cierto puntaje. Sí, y en esta encuesta no se analizan solamente los signos de carácter físico, sino que también a nivel de salud psicoemocional, como por ejemplo una de las preguntas que se hace es si tengo estados de ánimo depresivos, si por ejemplo estoy sintiendo mayor irritabilidad,
También evalúa lo que tiene que ver con la esfera sexual, por ejemplo, si estoy experimentando sequedad vaginal, si mis encuentros sexuales están tendiendo a ser dolorosos, cómo está el tema de mis patrones de sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a la administración de esta super escala, de esta super encuesta, la aplicación de esta super encuesta, podemos saber y obviamente conversado con las mujeres si es que pueden o no ser candidatas a el uso de terapia hormonal de reemplazo. El riesgo de cáncer de la terapia hormonal de reemplazo también se individualiza, ¿sí? El riesgo asociado a cáncer de mama con el uso de terapia hormonal de reemplazo es bajo, pero vuelvo a repetir, debe ser individualizado en cada consulta médica. Porque, por ejemplo, si yo estoy acompañando a una mujer que quiere iniciar terapia hormonal de reemplazo y en su línea familiar directa tiene antecedentes importantes de cáncer de mama, probablemente no sea una candidata, ¿ya? Por eso es importante que puedan tomar sus consultas a tiempo, que no lo hagan de manera de automedicación, ¿sí? Súper importante, porque eso puede traer daños y consecuencias importantes para nuestra salud, ¿ya? Así que siempre con la prescripción de un profesional del de, el área médica. Importante también, ¿cuándo debo tener en consideración ciertos signos y síntomas de alarma? Ya que también nos han preguntado mucho mujeres que ya alcanzaron la etapa de menopausia, es decir, ya experimentaron su última menstruación, están en la posmenopausia temprana. Y acá quiero ser súper enfática en que ningún sangrado vaginal, sí, después de ya haber alcanzado tu etapa de menopausia, es normal. Si tú alcanzaste tu etapa de menopausia y estás experimentando sangrados posterior a haber dejado de menstruar, debes consultar inmediatamente con alguien del área ginecológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar, por ejemplo, frente a alguna alteración a nivel uterino que tiene que ser propiamente y debidamente estudiada. Voy a seguir leyendo la cajita de las preguntas. Ah, esta también está buena. ¿Cuándo es necesario? Preguntan, ¿cuándo es necesario hacerse estudios de laboratorio? Buena pregunta, porque la mayoría de las veces el diagnóstico de si una mujer se encuentra en etapa climatérica, perimenopausia, se hace desde el punto de vista clínico, ¿ya? ¿A qué me refiero? Con lo que tenemos y con lo que nuestra consultante nos informa en nuestro espacio, en nuestra ventana de atención, ¿sí? Por ejemplo, un historial de irregularidades menstruales hace cierto tiempo, ¿sí? Habitualmente las irregularidades menstruales dentro de la etapa de perimenopausia o de transición menopáusica es uno de los más característicos, ¿sí? Se puede caracterizar por periodos muy abundantes, periodos muy escasos o irregularidad en la menstruación, como por ejemplo, me llega un mes, pasan 2 meses y no me llega, obviamente, haciendo el descarte de un eventual embarazo, ¿sí? Si estoy teniendo amenorreas, es decir, falta de menstruaciones, me estoy saltando mis menstruaciones mensuales, y estoy por mi edad, ¿sí? Si tengo entre 45 y 55 años y estoy en esta etapa de transición menopáusica, estoy presentando amenorreas, ausencia de menstruaciones, lo que se sugiere obviamente, si estoy con actividad sexual, es realizarme un test de embarazo para diagnosticar un embarazo. Sacando de lado el tema del embarazo, este historial de irregularidades menstruales, de esta menorrea, la aparición de los bochornos, la diaforesis nocturna, que es la sudoración nocturna, empezar a experimentar resequedad vaginal, probablemente, y haciendo un buen análisis, nos lleve a la conclusión diagnóstica de que estamos frente a una persona que está entrando en su etapa de climaterio, ¿sí? La determinación de las hormonas, como por ejemplo la FSH, que es la que se puede solicitar, tiene utilidad clínica en mujeres que pudiésemos sospechar de menopausia prematura. ¿Sí? La menopausia prematura es la que aparece antes de los 40 años. En ese caso, estaría bueno poder solicitar estudios hormonales o también en las mujeres que no tienen útero.
¿sí? Recordemos que hay personas a las cuales su útero debe ser extirpado por X razón, o que han decidido, por ejemplo, extirparlo, pero siguen teniendo ovarios. Y recordemos que el climaterio tiene que ver, la etapa de climaterio, perimenopausia y menopausia, tiene que ver con el ovario propiamente tal, ¿sí? Porque recuerden que es el órgano, la gónada, la glándula que produce nuestras hormonas sexuales, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en personas que no tienen útero, y que tienen sí sus ovarios, sería ahí importante y se justificaría poder realizar pruebas de laboratorio. Otras preguntitas. Esta está buena. También tenemos nuestra especialista de la parte de la esfera netamente de relación, la parte de afectividad y sexualidad. Preguntan, ¿cuál es el mejor tipo de gel que puedo utilizar si estoy experimentando resequedad vaginal durante mis encuentros sexuales? Esa es una muy buena pregunta. Lo que se sugiere, lo voy a decir solamente desde el punto de vista como de poder utilizar un producto, ya porque también es importante volver a retomar y volver a redimensionar todo lo que es la esfera de la sexualidad, pero eso lo ve también dentro de nuestro programa de Reconectando con tu Sabiduría Femenina, nuestra maravillosa Karen, que es nuestra terapeuta sexual. eh, Ella ve específicamente todo lo que tiene que ver con esa esfera, ¿sí? Pero, por ejemplo, un buen producto pueden ser gel, el típico gel que venden a nivel de la farmacia, pero siempre que sea de base acuosa, ¿ya? Hace mucho tiempo que no se sugiere el uso de productos tipo vaselina porque son derivados del petróleo, pueden generar una alteración a nivel de todo lo que es nuestro ambiente vaginal, ni tampoco geles que sean de base oleosa, aceitosa. Entonces, cualquier gel íntimo habitualmente está dentro de las farmacias, pero que sea de base acuosa, ¿sí? Eso es lo que se recomienda. Y también empezar a experimentar otro tipo de maneras de acercarse a la sexualidad, de abordarla y que redimensionarla. Creo que estamos terminando con las preguntitas. A ver nuestra cajita de preguntas. Si alguien ahí está mirando este live, no live, y quiere hacer su pregunta, bienvenido sea. Acá hay otra. ¿Cuáles son los exámenes que debería empezar a realizar una vez que ya estoy en etapa de climaterio? De climaterio. Importante, me gusta esta pregunta porque muchas veces nosotras como mujeres pensamos que debemos dejar de consultar con matrona o con ginecología, por ejemplo, cuando dejamos de menstruar o también si es que no estamos embarazadas, si es que no estamos gestando. Como que solamente tenemos en la cabeza de que debemos acudir a la matrona o a ginecología cuando estamos embarazadas, cuando tenemos problemas con nuestra menstruación, ¿sí? O por ejemplo para ir a pedir método anticonceptivo. Pero les quiero comentar que la etapa del climaterio es la etapa, y es súper importante no abandonarla, en donde se pueden hacer la mayor cantidad de acciones dirigidas, por ejemplo, a la detección de cáncer de tipo ginecológico, ¿sí? Como por ejemplo cáncer ovárico, cáncer de útero, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, ¿sí? Entonces es importante que no dejemos nuestros acompañamientos desde la parte ginecológica, que no dejemos de ir con nuestra matrona, porque ya dejamos de menstruar, por ejemplo, porque sabemos que es una ventana de oportunidad súper importante de poder pesquisar, de poder agarrar a todas aquellas mujeres que tienen alto riesgo o que lamentablemente ya están cursando algún tipo de cáncer o enfermedad ginecológica importante, ¿sí? Entonces las invito nuevamente a que se hagan cargo y que no dejen sus acompañamientos en ginecología, ¿sí? Va a depender principalmente de qué tipo de exámenes tienes que hacerte en la etapa en la que estés, ¿sí? Por ejemplo, si estás en etapa de transición perimenopáusica, yo sugeriría, por ejemplo, pruebas tiroideas, ¿sí? Una ecografía ginecobstétrica anual. Si ya estamos en etapa de menopausia, ¿sí? Si ya alcanzamos la menopausia,
Sugeriría, por ejemplo, una mamografía, sugeriría, por ejemplo, una densitometría ósea. ¿Para qué? Para ver cómo está mi salud ósea, la salud de los huesitos y cuál es el riesgo que tengo de poder eh, desarrollar una osteoporosis importante a futuro, ¿sí? Por eso también vuelvo a repetir, siento ser majadera, el tema de la individualización. Todos somos distintos, todos tenemos una mochila con un historial médico distinto y es importante conocer ese historial, como también conocer las preferencias de cada una para poder establecer un acompañamiento integral, ¿ya? Eh, Eso, hasta el momento no me llegaron más preguntitas de las que pudimos responder, fueron las que nos llegaron por nuestro chat. Había muchas que eran muy similares, así que las agrupamos como para también no hacerlo tan extenso, pero las dejo invitadas a ser parte de nuestra comunidad. Por nuestro canal de difusión siempre estamos haciendo regalitos, ¿sí? Como por ejemplo, se viene 5 claves para poder comprender la perimenopausia, menopausia, etapa del climaterio. Y invitadísimas a tomar nuestro programa, nuestras masterclass de Reconectando con tu Sabiduría Femenina. Es un programa maravilloso. Les va a dar un vuelco a sus vidas, van a resignificar una etapa que también está muy cargada de estereotipos, ¿sí? Dejemos de pensar que la etapa del climaterio es igual a vejez, ¿sí? Y si eventualmente la tuviéramos incorporada como vejez, no veamos la vejez como algo malo, sino como una etapa más de nuestro ciclo vital. Como les mencionaba anteriormente, es un programa maravilloso porque es multidisciplinario, matrona, psicóloga, nutricionista, terapeuta sexual, espacios ayurvédicos, otras disciplinas que no tienen que ver necesariamente, tenemos espacios de meditación, ¿sí? Y las invito a formar tribu también. Es maravilloso poder formar tribu porque se van a encontrar con mujeres que están pasando, no solamente a nivel físico, sino también psicoemocional, lo mismo que ustedes. Así que invitadísimas a seguir nuestro canal, a unirse a nuestra comunidad y eso, nos estamos viendo. Chao, chao.